Descubrí a mi padrastro robando y mi madre me echó. Luego me ruega para que salve su matrimonio, pero ya me he mudado. Así que me presentaré antes de empezar a hablar de lo que sucedió. Tengo 17 años. Celebré mi cumpleaños número 17 hace apenas un par de meses. Me gradué de la preparatoria hace apenas un mes, y he sido un estudiante sobresaliente toda mi vida. He estado viviendo con mi madre de 38 años durante el último año y 10 meses. Ella es madre soltera y la chef principal en uno de los mejores restaurantes italianos de nuestra ciudad. Mis padres se divorciaron cuando tenía 10 años. Copaternaron conmigo durante varios años, pero luego a mi papá le diagnosticaron cáncer cerebral. Mi papá dirigía el negocio de camiones que sus padres habían iniciado, pero permitió que su hermano se hiciera cargo una vez que enfermó. Anteriormente, solía alternar entre vivir con mi mamá y mi papá cada semana, pero después del diagnóstico de mi papá, tuve que mudarme con mi mamá a tiempo completo. Visitaba a mi papá con frecuencia, pero aún extrañaba vivir con él, porque siempre he estado mucho más cerca de mi papá en comparación con mi madre. Mi mamá siempre ha sido un poco demasiado rígida para que realmente nos llevemos bien, y constantemente solíamos estar en desacuerdo. Primero era con mi papá con quien peleaba todo el tiempo, y luego después del divorcio, era yo. Sin embargo, también tenía sus buenos momentos, así que no me importaba quedarme con ella. Y después del diagnóstico de mi papá, no tuve más remedio que quedarme con ella, así que hice las paces con eso. Mi madre y yo, en el pasado reciente, no hemos estado en buenos términos, principalmente por su relación con su nuevo esposo y cómo me trata. Mi madre se casó por segunda vez hace apenas 8 meses con Mark, de 32 años. Había estado saliendo con Mark durante poco más de un año, y solo me enteré cuando él propuso matrimonio porque mantuvo su relación muy en secreto. Fue la gran diferencia de edad entre los dos, y mi papá acababa de ser diagnosticado en ese momento, lo que tampoco ayudó, así que ella mantuvo todo en secreto cuando él propuso. Eso fue finalmente cuando decidió contarnos sobre su relación, y en ese momento, no tuve otra opción más que estar bien con ello. Nunca me gustó ni confié en Mark, y fue principalmente por su comportamiento excesivamente dulce. Parecía demasiado falso e insincero, incluso cuando era amable conmigo. Como que siempre había algo extraño en su vibra, si me entiendes. Por supuesto, no podía decirle eso a mi madre, porque entonces pensaría que estaba tratando de desanimarla de casarse a propósito, o alguna otra cosa ridícula. Soportaba a Mark, pero no le permitía ser mi amigo, y me di cuenta de que tenía razón acerca de él solo 3 meses después de la boda. Se mudó con nosotros después de la boda, y como era entrenador de fútbol americano en la preparatoria, solía estar en casa mucho antes que mi madre. Terminábamos pasando mucho tiempo solos en casa antes de que mi madre llegara, y sorprendentemente, nunca intentaba siquiera hablar conmigo cuando estábamos solos. Pero tan pronto como mi madre llegaba a casa, él encendía el encanto e intentaba actuar como si fuéramos los mejores amigos. Cualquiera en su sano juicio podría ver que algo no iba bien con él, y yo también. En fin, un día fui a la cocina a buscar algo de comida, y luego escuché un crujido proveniente del dormitorio de mi madre. Ahora, sabía que mi madre tenía un locker secreto bajo su cama, que solo nosotros conocíamos y guardaba las llaves consigo todo el tiempo. También tenía un juego de llaves de repuesto, pero generalmente estaban conmigo, y no le había dado mis llaves a Mark. Así que me di cuenta de que él debía haber robado el juego de mi madre. El locker contenía todas las joyas de bodas de mi madre, desde que se casó con mi papá, y muchas otras joyas realmente caras también. También guardaba algunos fajos de dinero en efectivo guardados en el locker para emergencias. No confiaba en las cajas de seguridad del banco, y prefería mantener estos objetos de valor cerca de sí misma, porque sentía que era considerablemente más seguro. Era todo un asunto. Vi a Mark sacar un fajo entero de dinero y meterlo en su bolsillo. Estaba tan impactada que ni siquiera pude moverme y me quedé clavada en mi lugar. Entonces, cuando Mark se dio la vuelta, me vio parada justo afuera del dormitorio. Pareció irritado por un segundo y luego me sonrió, se acercó a mí, y luego puso su brazo alrededor de mi hombro, mientras me llevaba al sofá de la sala de estar. Allí, me dijo que mi madre le había pedido que le llevara algo de dinero en efectivo para una emergencia laboral, y que eso era para lo que se dirigía con un fajo de dinero. Me dijo que esto era perfectamente normal y que no necesitaba hablar con mi madre al respecto. Iba a contarle a mi madre sobre eso ese día tan pronto como ella regresara a casa, pero tan pronto como comencé la conversación, ella me dijo que no quería escucharlo. Simplemente, la senté a solas y le dije que tenía algo de qué hablar con respecto a Mark, y tan pronto como dije eso, ella me calló de inmediato. Me dijo que ya había visto esto venir y sabía que esto iba a suceder en algún momento u otro. Mi mamá pensó que le iba a decir lo mismo de siempre: Mark no es el hombre adecuado para ti, y por alguna razón, creía que iba a intentar pedirle que arreglara las cosas entre ella y mi papá. No sé por qué asumió eso, porque nunca hice parecer que pensaba que ella y mi papá eran buenos juntos o lo que sea. Estaba muy aliviado cuando se separaron, porque era mejor que se divorciaran,
que obligarse mutuamente a seguir casados y traumatizarme con sus peleas y discusiones diarias. Intenté decirle, pero simplemente no quería escuchar y me gritó, y dijo que si siquiera decía una palabra contra Mark, entonces me castigaría. Eso me enfureció, así que decidí que ella podría sufrir por lo que a mí respecta, ya que claramente, estaba demasiado impresionada por la apariencia superficial de Mark, como para darse cuenta de lo perdedor que era. Si ella quería creer una mentira y mantenerse ilusionada, entonces no iba a detenerla, especialmente después de que me insultara de esa manera. Después de eso, no volví a mencionar el incidente con Mark y esperé a que mi madre se diera cuenta por sí misma, lo cual desafortunadamente nunca sucedió. Pasaron meses así, y me distancié más y más de mi madre, porque estaba obsesionada con su esposo, y era simplemente repugnante, todo porque era Mark de todas las personas. Luego, hace aproximadamente una semana, mi madre decidió sentarme y hablarme sobre algo muy importante. Era fin de semana, y Mark estaba fuera con sus amigos, así que solo estábamos mi madre y yo. Mi primer pensamiento fue que había malas noticias sobre mi papá, pero ella me dijo que no era eso y comenzó a divagar sobre cosas irrelevantes. No sabía a qué estaba tratando de llegar, y después de un tiempo, me cansé de ella y le dije que fuera al grano de una vez. Ella soltó que realmente quería que me fuera de la casa ahora, porque Mark le había dicho que no se sentía cómodo a mi alrededor, y dijo que le hacía sentir inseguro y no deseado. Ahora sabía que mi madre estaba enamorada de Mark, pero ni siquiera yo podía haber visto esto venir, porque echar a su propia hija por la inseguridad de su esposo sobre prácticamente nada no tenía sentido para mí. Sabía que Mark tenía miedo de que le contara a mi madre sobre el incidente del locker, y también simplemente asustado de que algún día obligara a mi madre a quitarse las gafas de color rosa y verlo por lo que realmente era, pero no tenía ninguna razón para preocuparse porque después de la manera en que mi madre me había hablado, cuando intenté decirle la verdad, se aseguró de que no le dijera nada en absoluto a partir de ese momento. En cualquier caso, estaba tan harta de mi mamá que ni siquiera me molesté en discutir con ella y simplemente dije que estaba bien, luego me levanté y comencé a hacer las maletas. Mi cabeza estaba palpitando de rabia mientras empacaba, y honestamente quería esperar a que Mark llegara a casa para poder golpearlo en la cara, pero luego encontré las llaves de repuesto del locker de mi madre y tuve una mejor idea. Me colé en la habitación de mi mamá mientras ella veía televisión en la sala de estar, agarré su bolso, saqué las llaves y las guardé. También dejé una nota en su bolso que decía que si quería saber dónde estaban sus llaves originales, podía hablar con Mark al respecto para asegurarme de que no se saliera con la suya impune. Después de terminar de empacar mi ropa, libros y algunas otras cosas que necesitaría, caminé hacia la sala de estar para despedirme de mi madre. Parecía sorprendida porque en realidad no esperaba que empacara y me fuera ese mismo día, que también era la razón por la que estaba viendo televisión en la sala de estar en lugar de ayudarme. A pesar del shock inicial, lo superó súper rápido y me abrazó para despedirse. No había ni una sola lágrima en sus ojos, y tampoco parecía estar infeliz con la situación. Era dolorosamente evidente que nada de esto le parecía problemático en absoluto. Salí de la casa y abordé el autobús que me llevó a la casa de mi papá, que resultaba estar lejos del lugar de mi madre. Estaba a unos 3.200 kilómetros de distancia en los suburbios, que es parte de la razón por la que solía vivir con mi mamá. Mi papá aún estaba recibiendo tratamiento y tenía que estar dentro y fuera del hospital con frecuencia. Vivía con su hermano, quien se encargaba de él, y cada vez que lo visitaba, que era casi todos los meses, intentaba mantener la conversación ligera y positiva para que no se preocupara demasiado por mí. Lo extrañaba, pero también me preocupaba demasiado por él y su salud, así que nunca compartí nada sobre Mark o mi madre con él. Cada vez que me preguntaba cómo estaba en casa y cómo me trataban mi madre y su nuevo esposo, le mentía y le decía que todo estaba bien. Pero ahora ya no podía hacer eso y tenía que contarle la verdad sobre todo, lo cual hice sin ningún reparo porque era importante que él supiera esto. Le conté cada detalle de lo que había sucedido, y cuando llegué a hablar sobre los eventos de ese día en particular, mi papá se enojó tanto que literalmente se le pusieron las orejas rojas, lo cual fue la primera vez que lo vi suceder. Estaba un poco preocupada de que perdiera el control y no fuera bueno para su salud, pero logró contenerse. Solo para calmarlo, también le dije cómo había tomado las llaves y la nota que dejé, lo que garantizaría que mi madre descubriera el robo de Mark. Eso pareció hacerlo sentir un poco mejor, y me dijo que era inteligente por hacer eso. Mi papá y mi tío luego me dijeron que no me preocupara por nada, y dijeron que estaban perfectamente bien cuidándome. La única razón por la que siquiera aceptaron que me mudara con mi mamá a tiempo completo fue porque pensaron que sería más fácil y conveniente para mí, pero si este era el caso, entonces estarían encantados de tomarme de vuelta. También estaba mucho más feliz con mi papá y mi tío, así que realmente no me importaba que mi madre me hubiera enviado lejos en primer lugar. No recibí noticias de mi madre en absoluto, y tampoco mi padre. Pero al día siguiente, mi madre me envió un vídeo de Mark sollozando y disculpándose conmigo por lo que había sucedido. Me rogaba que regresara, porque se había dado cuenta de que había cometido un error al robarle a la mujer que había puesto todo su corazón en la relación.
Mi madre me envió un mensaje de texto, diciendo que este vídeo pretendía ser una prueba de que Mark se sentía culpable por lo que había hecho y por obligarla a echarme. Mi plan había funcionado, y cuando ella notó las llaves desaparecidas y la nota, lo había enfrentado a Mark al respecto, y él no había tenido más remedio que contar la verdad. Fue satisfactorio verlo llorar, pero cuando mi madre me envió otro mensaje de texto diciendo que solo lo perdonaría si yo volvía, dejó de ser divertido y simplemente se volvió exasperante. Debería haber sabido que no había forma de que regresara a eso, donde me trataban como si fuera invisible todo el tiempo. O era invisible o era tratada como una carga, y ninguna de esas dos opciones parecía algo que cualquiera quisiera elegir. Y que mi madre incluso me dejara la elección a mí era ridículo, porque debería haber sido su elección terminar ese matrimonio y disculparse conmigo por lo que hizo. Si Mark era el malo aquí, ella también lo era, y probablemente incluso peor que Mark, porque al menos él no estaba relacionado conmigo. Ella, siendo mi mamá, me había echado para estar con otro hombre, y eso era imperdonable. No solo Mark debería haber estado disculpándose, sino que ella también debería haber lamentado lo que me hizo pasar. En cambio, estaba tratando esto como algún tipo de juego enfermo. No entendía por qué dejaba el destino de su matrimonio en mis manos para decidir, pero dado que me lo había dejado a mí, elegí decir que no iba a volver, y ella tenía que dejar a Mark. En respuesta a eso, me envió otro vídeo de un Mark mucho más tranquilo, pero aún con aspecto molesto, diciendo que entendía cómo pensaba, pero que amaba a mi mamá y solo necesitaba una última oportunidad para demostrárnoslo. Sonaba como si estuviera al borde de las lágrimas y estuviera a punto de suplicarme de rodillas en cualquier momento, y eso me hizo sentir mal, pero aún no estaba convencida. Así que dije que mi decisión era definitiva. Ante eso, mi madre finalmente respondió, diciendo que estaba siendo demasiado dura con los dos. Aquí había dos adultos tratando de que los perdonara, e incluso poniendo su felicidad y matrimonio en juego por mi bien. Pero a mí no me importaba nada de eso y solo quería tenerlos lejos aún más. No sabía qué decirle, así que simplemente ignoré su mensaje y no respondí. Han pasado 6 días desde entonces, y cada día me ha estado enviando mensajes de texto e intentando que vuelva, y cada día hay un mensaje de vídeo de ella y Mark donde se disculpan conmigo por tratarme mal. Me ha dicho repetidamente en los vídeos que a menos que acepte regresar, ella presentará una demanda de divorcio para demostrarme que va en serio. Ayer, incluso me dijo que había estado hablando con un abogado y me envió mensajes de texto para probar que era verdad. Mark también parecía molesto en el mensaje de vídeo que enviaron, y me suplicó que lo perdonara porque no podía permitirse perder a una mujer como mi madre. Sé que estoy destruyendo su matrimonio, pero siendo honesta, siento que lo que está haciendo mi madre es realmente enfermizo, y no puedo dignificarlo con ninguna respuesta. No solo está torturando a su propio esposo, sino que también me está sometiendo a algo muy innecesario, porque no creo que yo sea quien deba tomar decisiones en una situación como esta. No debería estar cargando sobre mis hombros la responsabilidad de decidir sobre su matrimonio en primer lugar, porque eso hace que parezca que la razón por la que su matrimonio tuvo que terminar fue porque su hija no estaba feliz con su matrimonio. Hasta ahora, creo que todos saben que eso no es cierto, y me disgustaría sentirme culpable de esa manera, pero ella simplemente me está poniendo en una situación difícil, así que no tengo manera de evitarlo de todos modos. Mark no es un buen tipo, pero sigue siendo un ser humano, y es una locura que esté permitiendo ser tratado de esta manera solo porque mi madre es más rica que él. Es deshumanizante, y no puedo creer que simplemente le permita hacer esto todos los días. No se lo he contado a mi papá porque no quiero que se preocupe por mí, y sé que si se lo digo, definitivamente intervendrá, y será otro enfrentamiento dramático que no quiero que él asuma. Me siento terrible, pero no sé qué hacer aquí. Preferiría no tener que decidir si mi madre debería divorciarse de su esposo ladrón. Actualización 1. Hola chicos, así que leí los comentarios en mi publicación original, y el consenso general fue que debería contarle a mi papá sobre lo que estaba pasando, en lugar de tratar de lidiar con todos mis problemas yo misma. Supongo que es cierto porque tiendo a cargar con todo yo misma en lugar de hablar y pedir ayuda cuando la necesito. Me siento mal por contarle a mi papá, porque creo que podría ser molesto para él, ya que ya tiene muchos problemas ahora en su vida. Quiero decir, él es literalmente un paciente de cáncer, así que no es fácil para mí acudir a él con mis problemas como solía hacerlo antes de su diagnóstico. Creo que si simplemente hubiera intentado hablar con él, tal vez no habría tenido que pasar por tanto, porque él no lo habría permitido en absoluto. Esta vez, finalmente le conté a mi papá todo sobre mi madre y su relación enferma, y él la llamó y la puso en su lugar. Ella trató de decirle a mi papá que esto no era asunto suyo, pero él no lo aceptó y le dijo que presentaría una demanda por la custodia completa, y que se aseguraría de que ella nunca volviera a verme después de esto. Ella estaba protestando en contra, pero tanto mi papá como yo sabíamos que ella realmente no se preocupaba por mí. Le importaba más lo que pensarían otras personas de ella, cuando se enteraran de que perdió la custodia de su única hija porque decidió anteponer a su esposo sobre su hija. Por eso estaba peleando con mi papá por mí, no porque me amara. Si me amara,
habría sido una mejor madre, y eso era algo que ni siquiera había intentado ser. Ahora era simplemente demasiado tarde. Después de la llamada telefónica con mi mamá, mi papá me explicó las mismas cosas que las personas en los comentarios me habían dicho, que yo era su hija y que no necesitaba pensarlo 2 veces antes de acudir a él con un problema porque como padre, nunca podría pensar en mí como una carga. Mi bienestar era su responsabilidad, y su cáncer no iba a impedirle darme la mejor vida y resolver mis problemas siempre que necesitara intervenir. Y necesitaba recordar eso. No voy a mentir, me emocioné en ese momento, porque me recordó que aunque estaba mucho más débil de lo que recordaba, seguía siendo el papá fuerte por dentro que recordaba. Terminé rompiendo a llorar, porque después de mucho tiempo, finalmente sentí que estaba segura y amada de nuevo. Gracias a mi madre y a Mark, había olvidado completamente cómo era esa sensación, pero mi papá me recordó de nuevo que ninguna enfermedad en el mundo iba a impedirle protegerme. Y siempre estaré agradecida por eso. Dios, suena tan cursi, pero estoy realmente feliz de que sea verdad para mí. Actualización 2. Mi papá ha presentado una demanda por la custodia completa de mí, y mi mamá tampoco va a obtener ningún derecho de visita. Realmente no importa porque estoy a solo un año de ser legalmente adulta de todos modos, pero mi papá dijo que simplemente no confía más en mi madre, porque obviamente su cabeza ha sido girada por la presencia de Mark en su vida. Recientemente, ella me mandó un mensaje de texto para decirme que la decepcioné al involucrar a mi papá en esto, a pesar de que sabía que él estaba enfermo, y me llamó una niña egoísta y manipuladora. También agregó que ahora estaba realmente feliz de que no se hubiera divorciado de Mark por lo que dije. Se me acusó de tratar de crear un problema entre ellos porque soy ese tipo de persona mezquina, pero había fallado, y ella y Mark ahora eran más fuertes que nunca. Ella estaría encantada de renunciar a la custodia de mí, porque no merezco ser su hija de todos modos. Hubo un par de otras cosas realmente horribles que dijo, pero no me importa. Puede decir lo que quiera, pero no cambiará el hecho de que ella es la que falló como madre, y la razón por la que está tan a la defensiva ahora es porque lo sabe. Mis abuelos maternos han amenazado con cortarle el apoyo financiero, pero ni siquiera le importa eso. Está locamente enamorada de Mark. Quiero decir, ni siquiera sé qué decir sobre esta mujer. He tenido diferencias con mi madre mientras crecía, pero esto es simplemente una locura. Está más allá de la salvación si me preguntas. Al menos mis abuelos han intentado hacerle entrar en razón a su hija, pero ni siquiera eso está funcionando. Y si sus propios padres no pueden hacerla entrar en razón, entonces definitivamente no vamos a poder lograrlo nosotros. Mi papá ha sido lo suficientemente amable como para permitir que los padres de ella me vean todavía, porque nunca han hecho nada malo. Solo desearía que ella hubiera podido tomar ejemplo de ellos y aprender cómo tener una buena relación con tu ex incluso después del divorcio, porque incluso mis abuelos están divorciados, y a pesar de eso, han hecho todo lo posible para criar a mi mamá para que sea una mujer fuerte y exitosa. Ahora ella casi tiene 40 años, así que no se les puede responsabilizar por lo que está haciendo ahora. Desafortunadamente, mi madre falló en todos los aspectos como esposa, como madre e incluso como hija. Actualización 3. Hola a todos, hoy fue un día realmente agridulce. Mi madre finalmente renunció a sus derechos parentales sobre mí, y ahora estoy legalmente libre de ella. Decidí acompañar a mi padre para la firma y la vi de nuevo hoy, probablemente por última vez en un tiempo. Ella no reconoció mi existencia en absoluto y ni siquiera me miró. No supe cómo sentirme siendo honesta, y todavía no lo sé. Como que estoy triste, pero también aliviada, supongo. No sé, solo tengo sentimientos encontrados sobre todo esto. Mark no estaba allí, lo cual no fue una gran sorpresa porque el ladrón probablemente no tenía el valor para enfrentarme después de lo que sea que pasó. De todos modos, fueron solo las acciones de mi madre las que realmente me lastimaron. Que vaya al infierno porque es muy irrelevante en mi vida. Mi papá y mi tío me llevaron a cenar para animarme hoy, y eso sí me alegró un poco. Hace 2 días también supimos que mi papá está mejorando, y poco a poco, definitivamente hay una verdadera posibilidad de que venza al cáncer. Así que si todos pudieran rezar por eso, sería genial. Amo a mi papá, y en este punto, él es mi único padre, así que no puedo perderlo. Simplemente no puedo. Mi tío es genial, pero no es mi papá, y nadie nunca será como él, nunca. No sé cuánto tiempo tengo con él, pero solo espero que el tiempo que tengamos juntos sean solo buenos momentos y nada más. Sin embargo, espero que ustedes nos mantengan en sus oraciones, y gracias a todos ustedes que respondieron.